Hay algo que nadie te ha dicho con la honestidad que mereces, y tal vez por eso llevas años repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, los mismos ciclos de escasez que te hacen creer que la vida es así, que la pobreza es un destino, que la prosperidad es solo para otros. Pero hoy quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte puede incomodarte, puede molestarte, puede incluso hacerte sentir que estoy siendo injusto, pero te lo digo porque te respeto. Te lo digo porque creo en ti. Te lo digo porque he visto con mis propios ojos cómo una simple decisión, un solo cambio en el lugar donde vives, puede transformar completamente el rumbo de tu vida. Si tu casa luce así, si tu hogar refleja abandono, desorden y descuido, entonces hay algo dentro de ti que también está abandonado, desordenado y descuidado. Y mientras eso no cambie, la prosperidad no va a encontrar la puerta para entrar. Yo crecí entre dos mundos. Nací en Colombia, pero mi sangre lleva la disciplina japonesa que mi padre me enseñó, no con discursos largos, sino con el ejemplo silencioso de cada día. En Japón, mi padre me llevaba a caminar por las calles de su pueblo, y yo, siendo niño, no entendía por qué todo estaba tan limpio, tan ordenado, tan cuidado. Las casas no eran grandes, muchas eran pequeñas, modestas, con jardines diminutos, pero cada una de ellas tenía algo que me impactaba profundamente: dignidad. Cada fachada, cada puerta, cada ventana hablaba de alguien que se respetaba a sí mismo lo suficiente como para cuidar el espacio donde vivía. No importaba si la casa era vieja o nueva, si tenía mucho o poco. Lo que importaba era que el dueño de esa casa había decidido que su hogar no sería un reflejo de la derrota, sino un reflejo de su carácter. Y entonces volvíamos a Colombia y yo veía el contraste. Veía casas con las paredes descascaradas, con pintura que alguna vez fue de un color, pero que el tiempo y el abandono habían convertido en un gris triste y derrotado. Veía puertas rotas que nadie reparaba, ventanas con vidrios quebrados que se tapaban con cartón o con plástico, jardines que no eran jardines, sino terrenos baldíos llenos de basura y hierba muerta. Y no estoy hablando de pobreza extrema. No estoy hablando de personas que no tienen absolutamente nada. Estoy hablando de casas donde había televisor, donde había celular, donde se compraba cerveza los fines de semana, donde se gastaba dinero en cosas que desaparecían en horas. Pero la casa, el lugar sagrado donde esa familia dormía, comía, soñaba, criaba a sus hijos, ese lugar estaba abandonado como si nadie viviera ahí, como si a nadie le importara. Y yo le preguntaba a mi padre: papá, ¿por qué aquí las casas se ven así y allá no? Y mi padre, con esa calma japonesa que a veces me desesperaba, pero que hoy agradezco con toda el alma, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: hijo, una casa no se deteriora sola. Una casa se deteriora cuando la persona que vive dentro de ella se ha deteriorado primero. El exterior siempre es un espejo del interior, siempre. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un tatuaje invisible que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Porque es verdad. Miren a su alrededor, miren su casa en este momento, no la casa que sueñan tener algún día, no la casa que ven en las revistas o en las redes sociales, su casa, la de ustedes, la que tienen ahora. ¿Cómo está la entrada? ¿Cómo está la sala? ¿Cómo está la cocina? ¿Cómo está el baño? ¿Cómo están las paredes? No me digan que no tienen dinero para arreglarla. No me digan eso, porque yo he visto casas humildes, casas de tierra, casas de madera vieja, casas de lámina que estaban impecables, limpias, ordenadas, con flores en la entrada, con las paredes barridas, con los pocos muebles que tenían acomodados con cuidado y con cariño. He visto casas donde la pobreza material era evidente, pero donde la riqueza del espíritu se sentía al cruzar la puerta. Y he visto casas con 2 pisos, con carro en la puerta, con antena de cable, donde al entrar sentías que estabas entrando a un depósito de caos, de basura emocional, de abandono disfrazado de normalidad. Entonces, no me hablen de dinero, hábleme de actitud, hábleme de decisión, hábleme de lo que pasa dentro de la cabeza y del corazón de una persona cuando decide que su casa no merece ser cuidada. Porque ahí, en esa decisión invisible, en ese acto de abandono silencioso, está la raíz de por qué muchas personas no prosperan. No es la economía, no es el gobierno, no es la mala suerte. Es que han dejado de cuidar lo que tienen. Y cuando uno deja de cuidar lo que tiene, la vida deja de darte más. En Japón hay un concepto que se llama soji, que significa limpieza. Pero no es solo barrer el piso o sacudir los muebles. Soji es una práctica espiritual. En las escuelas japonesas, los niños no tienen personal de limpieza.
Los niños mismos limpian sus aulas, sus baños, sus pasillos, y no lo hacen como castigo, lo hacen como honra. Lo hacen porque desde pequeños les enseñan que cuidar tu espacio es cuidarte a ti mismo, que cuando tú limpias el lugar donde estás limpiando también tu mente, tu corazón, tu espíritu, que el desorden exterior genera desorden interior, que la suciedad del espacio contamina la claridad del pensamiento. Y por eso Japón, un país con muy pocos recursos naturales, un país que fue destruido por bombas atómicas, un país que tuvo que reconstruirse desde las cenizas, se convirtió en una de las economías más poderosas del mundo. No fue por suerte, no fue por magia, fue por disciplina. Fue porque cada japonés entendió que la prosperidad empieza en el metro cuadrado que tú ocupas. Ahora yo sé lo que algunos están pensando. Están pensando, pero yo vivo en un barrio difícil, yo vivo en una zona complicada, yo no tengo recursos para comprar pintura, yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día. Y yo los entiendo, de verdad los entiendo, pero también les digo esto con todo el respeto del mundo. Esas son las mismas excusas que los están manteniendo exactamente donde están, porque barrer no cuesta dinero, ordenar no cuesta dinero, recoger la basura del frente de tu casa no cuesta dinero, lavar los platos que llevan días en el fregadero no cuesta dinero, tender la cama al levantarte no cuesta dinero. Y sin embargo, esos pequeños actos, esos actos que parecen insignificantes, tienen un poder transformador que la mayoría de las personas subestiman completamente. Déjame contarte una historia. Hace años, en una de mis conferencias en un pueblo pequeño de Colombia, se me acercó un hombre después de la charla. Tenía las manos callosas, la ropa gastada, los ojos cansados. Me dijo: Señor Kenji, yo lo escuché hablar del orden y de la limpieza y quiero que sepa que yo vivo en un rancho de madera con piso de tierra. No tengo plata ni para comer bien, mucho menos para pintar o arreglar mi casa. Y yo lo miré a los ojos y le dije: Señor, usted tiene algo más valioso que la pintura. Tiene manos, tiene voluntad, tiene la capacidad de decidir que mañana cuando se levante va a barrer tierra hasta que quede liso. Va a acomodar lo poco que tiene con dignidad. Va a poner una mata en la entrada de su casa, aunque sea una mata que arranque del monte, y va a hacer de ese rancho el lugar más digno de todo su barrio, no porque le sobre, sino porque usted se lo merece. Ese hombre me miró con los ojos húmedos, no dijo nada, solo asintió. Y yo seguí mi camino pensando que tal vez mis palabras se las llevaría el viento, como tantas veces pasa. Pero un año después volví a ese mismo pueblo para otra conferencia y ese hombre estaba ahí esperándome. Pero algo había cambiado. Su ropa seguía siendo humilde, pero estaba limpia, planchada. Su rostro ya no tenía esa expresión de derrota. Me tomó del brazo y me dijo: Venga, quiero que vea algo. Y me llevó a su casa, el mismo rancho de madera, el mismo piso de tierra, pero todo era diferente. El piso estaba barrido y apisonado con tanto cuidado que parecía cemento pulido. Las paredes de madera estaban lijadas y barnizadas con aceite usado que alguien le había regalado. Había una mesita con un mantel hecho de un costal de tela y encima un vaso con flores silvestres. En la entrada, una fila de piedras pintadas con cal delimitaba un caminito que llevaba a la puerta, y a los lados había plantas de hierbabuena y sábila que perfumaban el aire. Y me dijo con la voz quebrada: Desde que arreglé mi casa, todo empezó a cambiar. Los vecinos empezaron a respetarme. Mis hijos dejaron de avergonzarse de donde vivían. Mi esposa volvió a sonreír. Y a mí me empezaron a llamar para más trabajos, porque la gente decía que si yo cuidaba así mi rancho, imagínese cómo cuidaría el trabajo que me dieran. ¿Entienden lo que pasó ahí? Ese hombre no ganó la lotería, no le cayó una herencia, no cambió de barrio. Cambió su mentalidad. Y al cambiar su mentalidad, cambió su espacio. Y al cambiar su espacio, cambió la percepción que el mundo tenía de él. Y al cambiar esa percepción, cambiaron las oportunidades. Todo empezó con una decisión. Voy a cuidar lo que tengo, por poco que sea. Y esto es algo que en Japón se entiende desde la infancia. Hay otro concepto japonés que quiero compartir con ustedes y se llama wabi-sabi. Wabi-sabi es la filosofía de encontrar belleza en la imperfección. Es la grieta en la pared que se repara con cuidado en lugar de ignorarse. Es la taza rota que se pega con oro porque la fractura no la hace inservible, la hace única. Wabi Sabi nos enseña que no necesitas una casa perfecta para vivir con dignidad.
No necesitas pisos de mármol ni paredes recién pintadas para sentir orgullo de tu hogar. Necesitas intención, necesitas cuidado, necesitas la decisión consciente de que ese espacio, por humilde que sea, merece tu atención y tu respeto. Pero, ¿qué pasa cuando una persona vive en el descuido? ¿Qué le pasa al cerebro, al corazón, al espíritu de alguien que todos los días se levanta y lo primero que ve es desorden, suciedad, abandono? Les voy a decir qué pasa. Se acostumbra. Y esa costumbre se convierte en normalidad, y esa normalidad se convierte en identidad. La persona empieza a creer que así es su vida, que así son las cosas, que así va a ser siempre. El desorden de la casa se mete en la mente, la suciedad de las paredes se mete en la autoestima, la pintura descascarada se convierte en un espejo de los sueños descascarados. Y entonces la persona deja de intentar, deja de soñar, deja de creer que merece algo mejor. No porque no pueda, sino porque su entorno le repite cada día en un idioma silencioso pero brutal: tú no vales lo suficiente como para vivir en un lugar digno. Y eso, mis amigos, es la trampa más peligrosa de la pobreza. No es la falta de dinero, es la falta de dignidad. Porque una persona que mantiene su dignidad, aunque no tenga nada, es una persona que va a salir adelante. Pero una persona que pierde su dignidad, aunque tenga mucho, está condenada a perderlo todo. Y la dignidad empieza en casa, empieza en cómo cuidas tu espacio, empieza en el acto simple y poderoso de barrer tu puerta, de lavar tu ropa, de tender tu cama, de poner orden en tu rincón del mundo. Yo recuerdo que cuando viajé por primera vez a comunidades muy pobres en diferentes países de Latinoamérica, lo que más me impactó no fue la pobreza material, fue ver cómo algunas personas habían decidido rendirse ante su circunstancia, mientras que otras, con la misma pobreza o incluso mayor, habían decidido resistir con dignidad. Recuerdo una casa en un cerro de Bogotá, construida con retazos de madera y láminas de zinc, donde una señora tenía el piso tan limpio que podías comer en él. Tenía cortinas hechas con retazos de tela de colores y cada retazo estaba cosido con tanto esmero que parecían cortinas de diseñador. En la pared tenía un calendario viejo con una imagen de un paisaje y alrededor había recortes de revista pegados con engrudo que formaban una especie de mural improvisado. Y cuando entrabas a esa casa sentías paz, sentías que alguien ahí dentro había decidido que la pobreza podía quitarle muchas cosas, pero no le iba a quitar el derecho a vivir con belleza. Y al lado, literalmente al lado, había otra casa del mismo tamaño, de los mismos materiales, pero donde todo era diferente. La puerta estaba torcida, el piso estaba lleno de envolturas y mugre, había ropa amontonada en un rincón, olía a humedad y abandono. Y el hombre que vivía ahí se quejaba constantemente de su mala suerte, de lo injusta que era la vida, de cómo el gobierno no hacía nada por él. Y yo pensaba, la misma pobreza, dos actitudes completamente diferentes y dos destinos completamente diferentes. Porque la señora de la casa limpia, me enteré después, había conseguido que una fundación le ayudara a mejorar su vivienda, precisamente porque cuando los voluntarios visitaron el barrio, la casa de ella fue la que más les llamó la atención, no por ser la más bonita, sino por ser la más cuidada, y pensaron, si esta señora cuida así lo poco que tiene, vale la pena invertir en ella. Eso, mis queridos amigos, es lo que yo llamo el principio de la semilla. Cuando tú cuidas la semilla que tienes, aunque sea una sola semilla pequeña y frágil, la vida te da más tierra para sembrar. Pero cuando descuidas la semilla, cuando la dejas morir por pereza, por desidia, por esa actitud de ¿para qué si todo da igual?, entonces la vida deja de confiarte más semillas. Es un principio universal, es un principio que funciona en los negocios, en las relaciones, en la salud y por supuesto en tu hogar. Piensen en esto. Cuando ustedes van a una tienda y ven que el local está sucio, desordenado, con las cosas tiradas por cualquier lado, ¿qué piensan? Piensan, aquí no compro, no confío en este lugar. Si no cuidan su negocio, ¿cómo van a cuidar la calidad de lo que me venden? Y tienen razón, porque el orden y la limpieza comunican respeto, comunican profesionalismo, comunican que detrás de ese espacio hay alguien que se toma en serio lo que hace. Ahora, si eso aplica para un negocio, ¿por qué no aplica para tu casa? ¿Por qué tratas tu hogar peor de lo que tratarías un puesto de mercado? Tu casa es tu primer negocio, es el lugar donde administras tu vida. Y si la administras con descuido, ¿cómo esperas administrar con éxito todo lo demás? En la cultura japonesa hay una práctica que me marcó profundamente y es lo que llaman el genkan. El genkan es la entrada de la casa, ese pequeño espacio donde te quitas los zapatos antes de entrar. Pero no es solo un lugar funcional, es un espacio simbólico.
Es la frontera entre el mundo exterior, con todo su caos, su ruido, su contaminación, y tu mundo interior, que debe ser un santuario de paz y orden. Cuando un japonés cuida su genkan, está diciendo: aquí empieza mi territorio, y en mi territorio hay reglas, hay respeto, hay intención. No dejaré que el desorden del mundo entre a mi hogar. Y eso, amigos, es una declaración de poder. Es decirle a la vida: yo controlo mi espacio, yo decido cómo se ve mi mundo, yo no soy víctima de mis circunstancias. Soy el arquitecto de mi entorno. Ahora quiero que piensen en algo más profundo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas exitosas cuidan tanto sus espacios? ¿Por qué las oficinas de las grandes empresas están siempre impecables? ¿Por qué los restaurantes de calidad tienen baños relucientes? ¿Por qué los hospitales de primer nivel huelen a limpio? No es casualidad, es mentalidad. Las personas que prosperan entienden una verdad que las personas que no prosperan ignoran. Tu entorno programa tu mente. Si vives rodeado de desorden, tu mente se desordena. Si vives rodeado de suciedad, tu autoestima se ensucia. Si vives rodeado de cosas rotas que nunca reparas, tu espíritu se acostumbra a la ruptura. Pero si vives en un espacio limpio, ordenado, cuidado, aunque sea pequeño, aunque sea humilde, tu mente empieza a funcionar diferente. Empiezas a pensar con más claridad, empiezas a sentir que mereces más, empiezas a actuar con más propósito, y las oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podías ver por el desorden de tu mente, empiezan a hacerse visibles. Yo siempre digo que la prosperidad es como el agua. Busca el lugar más limpio para fluir. El agua no se estanca en un terreno bien drenado, el agua se estanca en los charcos, en los huecos, en los lugares abandonados, y la prosperidad funciona igual. No se queda donde hay abandono, no se queda donde hay descuido, fluye hacia donde hay orden, hacia donde hay cuidado, hacia donde hay alguien que ha preparado el terreno para recibirla. Entonces, si tú quieres que la prosperidad llegue a tu vida, prepara el terreno. Limpia tu casa, ordena tu espacio, arregla lo que está roto, pinta lo que está desteñido. No mañana, no cuando tengas dinero, hoy, con lo que tengas, con tus manos, con tu voluntad, con la decisión de que tu hogar no será un monumento al abandono, sino un templo de dignidad. Y quiero ser muy específico aquí porque no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de cosas concretas. Esa pared que lleva años sin pintar, con la humedad comiéndose los ladrillos, esa pared te está diciendo algo cada vez que la miras. Te está diciendo: aquí nadie se preocupa, aquí nadie invierte, aquí nadie cree que vale la pena mejorar. Y tú la ves cada día, y cada día tu subconsciente absorbe ese mensaje, ese montón de trastos viejos que tienes en un rincón, que no usas, que no sirven, pero que no botas porque algún día van a servir. Ese montón está ocupando espacio físico y espacio mental. Está bloqueando la entrada de cosas nuevas a tu vida, porque el universo no puede darte lo nuevo si no sueltas lo viejo. Crecen en un hogar desordenado, van a normalizar el desorden. Si crecen viendo paredes sucias que nadie limpia, van a normalizar el descuido. Si crecen rodeados de cosas rotas que nadie repara, van a normalizar la mediocridad y van a repetir ese patrón en sus propias vidas, van a formar hogares similares, van a criar hijos en las mismas condiciones y el ciclo va a continuar generación tras generación. Pero si ustedes deciden romper ese ciclo hoy, si deciden que su casa, por humilde que sea, va a ser un ejemplo de orden y dignidad, entonces sus hijos van a crecer con una programación diferente. Van a creer que merecen vivir en un lugar bonito. Van a entender que el cuidado del espacio es cuidado propio. Van a desarrollar hábitos de disciplina que los van a servir toda la vida. Y cuando crezcan y formen sus propios hogares, van a replicar lo que aprendieron, van a cuidar lo que tienen, van a prosperar, no porque heredaron dinero, sino porque heredaron mentalidad. Y la mentalidad, amigos, es la herencia más valiosa que le puedes dejar a un hijo. Yo recuerdo a mi madre, que en paz descanse, una mujer colombiana de esas que no tenían mucho, pero que lo poco que tenían lo convertían en mucho con su cuidado. Ella decía: mi hijo, la pobreza puede estar en el bolsillo, pero nunca tiene que estar en la casa. Y tenía razón, nuestra casa siempre olía a limpio, las sábanas siempre estaban tendidas, la comida siempre se servía en platos limpios sobre un mantel, aunque el mantel fuera viejo. Y eso me enseñó algo que ningún libro me ha podido enseñar, que la dignidad no tiene precio, pero tiene acciones. Y la primera acción es cuidar tu espacio. Entonces, ¿qué van a hacer con todo esto que les estoy diciendo? ¿Van a escucharlo y seguir igual? ¿Van a decir:
tiene razón y no mover un solo dedo? ¿O van a levantarse hoy después de escuchar esto y van a empezar a transformar su hogar? No les estoy pidiendo que remodelen su casa, no les estoy pidiendo que gasten dinero que no tienen. Les estoy pidiendo que barran, que ordenen, que boten lo que no sirve, que limpien lo que está sucio, que arreglen lo que está roto con lo que tengan a mano, que pongan una planta en la entrada, que abran las ventanas y dejen entrar el sol, que le devuelvan a su hogar la dignidad que se merece. Porque su casa no es solo cuatro paredes y un techo. Su casa es su declaración al universo. Es su manera de decir, yo estoy listo para recibir cosas buenas. Yo merezco vivir bien. Yo cuido lo que tengo. Yo respeto mi espacio. Yo respeto a mi familia. Yo me respeto a mí mismo. Y cuando el universo escucha esa declaración, responde, siempre responde. Yo he visto milagros nacer del simple acto de ordenar una casa. He visto matrimonios restaurarse porque la mujer o el hombre decidió transformar el hogar y esa transformación externa detonó una transformación interna. He visto jóvenes que estaban perdidos en las drogas encontrar propósito cuando empezaron a colaborar en el orden de su casa. He visto abuelos que habían perdido las ganas de vivir recuperar la chispa cuando alguien les ayudó a pintar su cuarto, a poner flores en su ventana, a hacerles sentir que su espacio importaba. El espacio donde vives tiene poder, tiene voz, tiene influencia. Te habla todos los días, aunque no te des cuenta. Si tu casa te habla de abandono, tu vida va a reflejar abandono. Si tu casa te habla de cuidado, tu vida va a reflejar cuidado. Es así de simple y es así de profundo. Así que hoy, cuando terminen de escuchar estas palabras, miren su casa con ojos nuevos, no con ojos de resignación, con ojos de transformación. Miren cada rincón y pregúntense, ¿qué puedo mejorar aquí con lo que tengo? ¿Qué puedo limpiar? ¿Qué puedo ordenar? ¿Qué puedo reparar? Y empiecen, sin excusas, sin postergaciones, sin el mañana lo hago, que es el himno de los que nunca prosperan. Hoy, ahora, con lo que tienen, porque lo que tienen es suficiente para empezar, y empezar es lo único que necesitan para cambiar su vida. La prosperidad no empieza con un golpe de suerte, no empieza con un billete de lotería, no empieza con una oportunidad caída del cielo. La prosperidad empieza con una escoba en la mano y la decisión de que tu casa, tu espacio, tu vida merece ser cuidada, merece ser honrada, merece ser tratada con la dignidad que tú, como ser humano, te mereces. Porque tú no naciste para vivir en el caos, no naciste para acostumbrarte a la mediocridad, no naciste para aceptar que las cosas son así y no pueden cambiar, naciste para crear, para transformar, para convertir lo poco en mucho con el poder de tus manos, de tu disciplina, de tu amor propio. Y todo eso empieza en tu casa, en tu hogar, en ese espacio que hoy puede ser tu cárcel o tu trampolín. La decisión es tuya. Yo confío en ustedes. Confío en que estas palabras no van a caer en oídos sordos. Confío en que hay algo dentro de cada uno de ustedes que está cansado de vivir en el descuido y que está listo para un cambio. Y les prometo algo, si cuidan su casa como si fuera un templo, la vida va a empezar a tratarlos como si fueran reyes. No porque lo diga yo, sino porque así funciona el universo, así funciona la vida, así funciona todo. Cuida lo que tienes y lo que tienes va a crecer. Esa es la ley. Y la ley no falla. Recuerden, la prosperidad no busca casas grandes, busca casas limpias. No busca paredes caras, busca paredes cuidadas. No busca personas ricas, busca personas dignas. Sean dignos, sean disciplinados, sean los guardianes de su hogar. Y verán cómo poco a poco, paso a paso, día a día, la vida empieza a responderles de una manera que nunca imaginaron posible. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaron ustedes. Y cuando ustedes cambian, todo cambia. Todo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Máxima Motivación y activa la campana para no perderte ningún video. Juntos transformamos vidas